Hola a todos, bienvenidos a esta fantástica clase. El día de hoy hablaremos sobre los tipos de participantes que nos podemos encontrar y cómo podríamos manejarlos. ¿Qué clase de participantes puede estar en nuestro público? ¿Y cómo podríamos manejar esas preguntas? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el tema de hoy, tipos de participantes y manejo de preguntas. Comenzamos con los tipos de participantes. A continuación, se relaciona al participante con un animal para simbolizarlo, para ejemplificarlo. En este caso, en la primera diapositiva que pueden observar, se ejemplifica al participante que es inteligente, sabio, se identifica como el participante que es el búho. Se identifica como el participante búho. ¿Por qué es el participante búho un participante inteligente? Porque agrega valor con sus intervenciones. Se caracteriza por su conocimiento y su disposición sana. Es la clase de persona que cuando pide la palabra para dar contenido de valor. No pide la palabra simplemente para divagar o para comentar algo que no es apropiado. Es la clase de participante que nos conviene. Es el participante que interviene y sus palabras nos ayudan a afianzar lo que estamos compartiendo, la información que estamos dando. Así que nos conviene tener búhos en el público. Nos conviene tener esa clase de participante. ¿Por qué dice animal controlador no requiere? ¿Por qué dice animal controlador no requiere? ¿Por qué creen que dice que animal controlador no requiere? Porque no necesitamos controlar esa situación específica con un participante que agrega valor con cada intervención, con cada pregunta que hace. ¿Tenemos que controlarlo? ¿Tenemos la necesidad de controlar a ese participante? No. ¿Por qué? Porque nos conviene tener búhos. Te conviene tener búhos en tu público, personas que agreguen valor a tu intervención en lugar de realizar comentarios que no son apropiados o extenderse hablando de otros temas, como es el caso de otros animales que veremos más adelante. Recuerden, la relación es simplemente un ejemplo, como una especie de analogía. Es simplemente un ejemplo. El búho representa al participante que es inteligente. No requiere animal controlador porque necesitamos búhos en nuestro público. Necesitas búhos en tu público para agregar valor y para que tu ponencia sea entretenida y dinámica. Continuamos. Ahora hablemos del participante que es el mono. ¿Qué clase de participante será este? Es la persona que siempre busca hacerse el gracioso, busca hacer chistes, comentarios graciosos, comentarios que no son apropiados, tratando de llamar la atención. Esta persona busca llamar la atención, busca hacerse el gracioso, busca el motivo de chiste de cada palabra. Cualquier cosa que digas siempre está buscando la manera de convertirlo en algo gracioso y de reírse de ti o de lo que dices. Ese es el mono. ¿Cómo puedes controlar al mono? Lo contrarrestas con otro animal. Con el tigre la agresividad, pero no quiere decir que lo vamos a atacar. No.
Se refiere a la agresividad, a que tú te vas a mantener firme en comunicar lo que quieres en tu objetivo y no te vas a dejar llevar o desviar por esa persona. Tigre, participante que se opone, te vas a oponer, no vas a ponerte en el mismo nivel que esa persona, sino que te vas a mantener concentrado en tu objetivo de transmitir información y seguir adelante. No nos podemos enfocar en esta clase de participantes. Claro, hay situaciones que son realmente dramáticas, pero en esas situaciones que son dramáticas, está claro que es el público. Pero nosotros tenemos el poder de tratar de retomar el orden. Pero existen esas situaciones que son totalmente dramáticas. Sí existen. Y debes tratar de controlar al mono de forma inteligente, con respuestas inteligentes a sus comentarios graciosos. ¿Cómo respuestas inteligentes? Respóndele con lo que tú sabes para enfriar su chiste. Él trata de hacerse el gracioso, pero tú no te vas a ir por ese nivel. Tú te vas a mantener en tu nivel y le vas a responder de manera adecuada y profesional y vas a continuar en tu discurso. ¿Cómo puedes enfriar el chiste? Le puedes preguntar, ¿me podrías decir cuál es el motivo de tu intervención? No entiendo la lógica de lo que dices, ¿me podrías explicar? Y de esa forma podrías enfriar el chiste. Siempre va a depender principalmente de cómo eres, de cómo has desarrollado tu inteligencia intrapersonal y tu inteligencia interpersonal para relacionarte con las demás personas, que de eso estaremos hablando más adelante en el curso. Pero debes saber que no puedes dejarte dominar por las situaciones, sino que tienes que buscar las herramientas, la forma de mantenerte enfocado en lo que quieres transmitir, tratar de atender a la situación si es posible, pero te vas a mantener enfocado en tu discurso y en lo que quieres transmitir. No te puedes desenfocar por esos factores. Puedes tratar de atenderlos para que esos factores no se multipliquen y no contagien a todo el público. Por eso debes tratar de controlarlos. Pero tú siempre te vas a mantener enfocado en tu discurso, no te vas a extender discutiendo ni peleando con ese participante y tampoco vas a ser grosero y le vas a decir, ¡cállate! Tienes que tener autocontrol emocional para que puedas manejar esa clase de situaciones de forma efectiva y saber utilizar la creatividad. El principal recurso para atender situaciones como esta es la creatividad que tú tienes para que tu cerebro pueda razonar, conectar una idea con otra y responder de manera habilidosa. El caballo. ¿Qué clase de participante es el caballo? ¿Qué clase de participante será? Es la persona que siempre está asintiendo. Ese es el caballo. Sabes que estás haciendo un trabajo excepcional porque tienes un caballo. Sabes que tu trabajo, tu oratoria está increíble porque tienes un caballo. El caballo, como lo dije anteriormente, es un kines positivo. Es el participante que está sintiendo. Y ese participante te indica que lo estás haciendo increíble. Se le conoce por su movimiento de asentimiento con la cabeza. Siempre está de acuerdo con el orador. ¿Requiere animal controlador? ¿Requiere que tú controles al caballo? No requiere
control. ¿Por qué el caballo no requiere control? ¿Por qué creen ustedes que el caballo no requiere control? Porque es un participante que nos conviene tener. Nos conviene tener a todo el público de caballos. Porque está de acuerdo con lo que decimos. Eso entra en un nivel mental de confianza. Es el participante que está atento, que escucha y está dispuesto a aplicar la información que nosotros le estamos compartiendo. Es un participante que debemos provocar en el público. Provocar en el aspecto de que tengas caballos y los multipliques. Mientras superes el número de caballos que tienes habitualmente, sabrás que cada vez mejoras. Continuamos. La jirafa. La jirafa es el participante que es poco participativo, que está alejado de los demás. Su actitud es de estar sobre todos en ese sitio, considera que él está por encima de los demás. No se desvíen con la imagen que ven de la jirafa, que puede parecer tímida. La jirafa no es tímida. ¿Por qué es poco participativo? Porque se cree superior a los demás, porque cree que tiene más conocimientos, y como cree que tiene más conocimientos, experiencias, cree que no puede aprender algo nuevo y que no puede aprender de sus compañeros. Es el participante que es egocéntrico. Es la persona que no está dispuesta a aprender porque cree que sabe más que el orador, que tiene conocimientos superiores al orador o que tiene conocimientos superiores a todos los demás. Y como esta persona cree que tiene conocimientos superiores a todos los demás, no está dispuesta a la experiencia de aprendizaje. Por eso está alejada, se aleja de los demás, porque cree que está por encima de los demás. Y para que el aprendizaje se pueda dar efectivamente, debemos controlar el ego de las personas. ¿Cómo controlas el ego de las personas para que se nivele? Porque si un participante viene con el ego de este tamaño, no puede aprender. Porque la experiencia de aprendizaje efectiva requiere afectividad, conexión entre los individuos y conexión en el proceso de aprendizaje. Si esa conexión con el proceso de aprendizaje no existe porque yo creo que soy superior y yo creo que no puedo aprender nada, y porque soy egocéntrico y tengo que trabajar en mí, tú como orador debes aplicar estrategias, dinámicas grupales que permitan que esa persona que es egocéntrica se pueda relacionar con los demás. Y cuando esa persona que es egocéntrica se pueda relacionar con los demás, esa persona baja las barreras que le impiden aprender. Son barreras que le impiden aprender. Cuando esa persona, mediante las dinámicas y las estrategias que tú tienes para el aprendizaje, se conectan, interactúan entre ellos, comparten con fines educativos, tú conectas a esas personas, la jirafa baja sus niveles egocéntricos y puede aprender. Pero mientras la jirafa tenga las barreras elevadas, la jirafa no puede aprender. No puede aprender
porque no está dispuesta a aprender. No puede aprender porque no está dispuesta a aprender porque cree que lo sabe todo. Y la única forma que puedas bajar esas barreras y esa defensa es con las estrategias que tú aplicas y con las dinámicas que tú tienes en tu discurso para que la persona se sienta identificada con el tema, con el discurso, contigo o con el grupo en general. Es como tú haces que esa persona que está alejada y distanciada porque se cree superior, se pueda conectar con algo que le importe y pueda bajar sus barreras para que realmente pueda aprender. Otro dato curioso es que regularmente la persona que se cree superior a los demás y cree que no puede aprender es la persona que no sabe tanto o no tiene conocimiento del tema, pero cree que tiene un excesivo conocimiento, lo cual no es cierto, porque las personas que tienen conocimiento están dispuestos a escuchar. Por lo tanto, una persona que tiene barreras elevadas, tienes que bajarles esas barreras con la conexión que tú puedas tener con ellos, para que ellos puedan aprender efectivamente y efectivamente. Continuamos. Ahora hablemos del tigre. ¿Qué participante es el tigre? La agresividad es el factor que caracteriza a este participante. Él se opone a todo, solo busca pelea y ataca sin importarle el grupo. Es el participante que está a la defensiva, que se opone a tus argumentos, que te lleva a la contraria. Profesor Carlos, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. No me parece correcto que usted le enseñe a las personas a persuadir y a convencer porque me parece ese es el tigre. Es el participante que se opone a lo que tú dices. Profesor Carlos, yo no estoy de acuerdo con que el tigre sea esa clase de participante. A mí me parece muy errónea su presentación, profesor Carlos. Ese es el tigre. Es el participante que se opone a mis argumentos, a mi discurso, a mi tema, y busca pelea y ataca sin importarle el grupo. Profesor Carlos, yo no creo que la oratoria sea lo que usted dice. Usted no sabe de lo que habla. Ese es el tigre, el participante que se opone a todo. Puede ser que te encuentres con un tigre y esa experiencia te va a retar a controlar tus emociones para que no te coloques en el mismo nivel que esa persona. ¿Qué ocurre si una persona te ataca y tú empiezas a atacar a esa persona? Se genera un conflicto y ese conflicto puede durar un tiempo. En lugar de que tú te enfoques en tu discurso, empiezas a atacar al participante y duraste una hora en la que perdiste tu tiempo para intervenir. Por lo tanto, tú debes saber controlarte emocionalmente para no atacar a ese participante. Que él te ataque, pero tú no lo atacas. Porque recuerda que tú eres el rey. El orador siempre es el rey. El orador siempre es el rey, el que tiene el dominio. Pero si tú te dejas caer al mismo nivel, pierdes el dominio. Pierdes tu dominio emocional sobre esa situación. Y no te puedes dejar dominar emocionalmente por esa situación. Lo primero es no tomártelo personal. Es entender que la otra persona puede estar atravesando
por un momento difícil y que quiere descargar su negatividad contigo. Y por eso trata de atacarte. No lo tomes personal. Regularmente siempre creamos estas imágenes mentales en nuestra cabeza. ¿Cuáles son esas imágenes mentales? Esta persona lo hace a propósito, quiere hacerme sufrir, quiere que la gente me contradiga, me lleve la contraria. No lo tomes personal, libérate, aprende de la situación y aprende a manejarte emocionalmente. ¿Cómo controlas al participante? El mono, de forma graciosa, ese comentario en el cual se opone, tú tratas de responder de forma graciosa, pero no jocosa, y tampoco vas a responder de forma sarcástica. Simplemente vas a responder de forma relajada y buscándole el lado positivo, el lado agradable o el lado cómico, pero que no sea ofensivo para el otro participante. Respondemos como el búho, de forma inteligente. Profesor Carlos, sus conocimientos compartidos sobre la oratoria carecen de practicidad. Practicidad. Si lo que hacemos es practicar, practicamos en exceso y nos divertimos haciendo el proceso de aprender oratoria. Te invito a que continúes en el curso y aprenderás que este curso es muy práctico para ti. Respondes de forma inteligente y tratas de darle un toque de gracia, dependiendo de la situación y de lo que se te ocurra en ese momento para responderle a ese participante. Continuamos. El cocodrilo. Profesor Carlos. Su traje de color azul me parece asqueroso. Y su presentación sobre la oratoria me parece ridícula y absurda y patética. Usted es el peor orador que yo he visto en mi vida. Sí, existen esa clase de participantes. Existen esa clase de participantes que son cocodrilos. Los participantes que son cocodrilos son faltos de tacto, ásperos en las observaciones, son bocones y son hirientes en sus críticas. Recuerden, la diferencia del tigre es que el tigre se opone a lo que tú dices, a tus argumentos. En cambio, el cocodrilo es el criticón, el hiriente, el que busca hacerte daño. Y cuando esa persona busca criticarte, hace observaciones que son hirientes, debes entender, debes asimilar la situación y preguntarte qué debo aprender de esto. Porque si esa situación te hace sentir una emoción de ira, de molestia, de rabia, es porque probablemente tú seas como esa persona, no de la misma manera, pero en algún otro aspecto. Eso se le conoce como efecto espejo. Por lo tanto, deberías trabajar en ti, en tus emociones y hacerte preguntas el por qué el comentario de una persona te afecta tanto o te molesta tanto. ¿Por qué te afecta o te molesta? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué me afecta que me critique, que me realice esas observaciones? Y empiezas con el proceso de autoanálisis. Pero en ese momento, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese participante que te está criticando, que te está humillando, que te está hiriendo? No te rebajes a su nivel. El mono, otra vez el mono.
Sonríes y le respondes brevemente como la jirafa, poco participativa. Buscas apartarte del tema que él quiere tratar criticándote. Poco participativa. Le respondes brevemente y continúas adelante. A eso se refiere poco participativa. Sonríes, le respondes de la forma más agradable o cómica que se te ocurra, pero sin ofender, y continúas enfocado en tu tema. Porque ¿qué pasa si empiezas a discutir con ese cocodrilo? Por ejemplo, ustedes me dicen, profesor Carlos, su camisa azul me parece asquerosa. Y yo empiezo a discutir con ustedes y empiezo a decirles, el color azul que estoy utilizando es porque el color azul inspira confianza. Entonces, luego esa persona que es cocodrilo me va a atacar y me va a decir, a mí no me inspira confianza, a mí lo que me inspira es asco. Por lo tanto, trata de no continuar la conversación con el cocodrilo. Simplemente responde brevemente y continúa adelante. Trata de no dar explicaciones, como lo hice en ese ejemplo. Trata de responder brevemente y continúa adelante enfocándote en lo que tú quieres transmitir. No te desenfoques de tu objetivo. Tú tienes un objetivo, llegar del punto A al punto B, llegar desde el inicio de tu discurso hasta el final de tu discurso. Tú no puedes desenfocarte por otras personas. Tú puedes tratar de manejar la situación, pero tú no te puedes desenfocar de tu objetivo. Claro, debes responder, debes interactuar, debes compartir, pero tú tienes un objetivo planteado de cómo vas a comunicar tu mensaje y eso también depende del tiempo que tienes. Hablemos del venado. El venado sí es el tímido. Recuerden que anteriormente la jirafa es la egocéntrica, es la que dice, yo soy superior a todos y yo no puedo aprender del orador y tampoco de los participantes porque ninguno está a mi nivel, porque yo soy superior y yo... Esa es la jirafa. Ahora, ¿el venado cuál es? ¿Qué clase de participante es el venado? Es el participante que es tímido, callado, que prefiere no ser observado ni advertido. Se mantiene al margen de todo. Manejo del orador. ¿Qué dinámicas, qué estrategias empleas para que ese participante empiece a intervenir y compartir con los demás? Le realizas preguntas al participante que es venado. Lo invitas a realizar una acción, lo invitas a realizar un trabajo en equipo con otra persona. ¿Qué acciones realizas con el participante que es venado? ¿Qué clase de acciones, estrategias, dinámicas empleas con esta persona? Es muy importante que con el venado, antes de hacerlo intervenir, primero hacemos que 4 o 5 personas o varias personas pasen antes de que él intervenga. De esa manera se sentirá en confianza. Pero si tú lo haces pasar de primero, es probable que se cierre y su nivel de timidez aumente. Por lo tanto, debes hacer que otros pasen para que luego este participante se anime a intervenir. El oro. ¿Cuál será ese participante que no para de hablar a lograr tomar la palabra? Muchas veces se extiende, se desvía del tema para decir algo simple. Muchas veces solo repite lo que ya se dijo. Es la persona que habla, 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 habla y habla. Comenzó preguntando sobre la oratoria, qué es la oratoria,
y luego terminó hablando sobre lo que está pasando con el Internet. Es la persona que habla de un tema, toma la palabra para comentar algo específico y luego se desvía por distintas ramas hasta que termina hablando algo totalmente incoherente con el asunto que se está tratando. Ese es el oro, el que interviene y habla sin sentido, sin lógica aparente. ¿Cuáles son los animales controladores? El búho, el participante inteligente y el tigre, la agresividad. Repito, la agresividad no se refiere a que le vamos a decir, cállate. No, no, no. La agresividad se refiere a que vamos a ser directos y vamos a decir lo siguiente. Excelente intervención, pero tenemos que escuchar a los demás compañeros. A eso se refiere la agresividad, a que busques la forma de detenerlo, pero respetándolo. O le dices, excelente intervención, le respondes brevemente, pero tenemos que continuar adelante, tenemos que avanzar debido al tiempo que tenemos. De esa forma, le respondes agresivamente y la parte inteligente es que respondas con tus conocimientos sobre el tema, sobre la intervención que él estaba diciendo, haces un resumen breve y te enfocas en continuar tu discurso. Continuamos. Ahora vamos a ver el manejo de preguntas. Voy a pedirle al participante José Miguel que me ayude a ejemplificar esto. Hola José, ¿me escuchas? Activa el audio. Ya te lo solicité. Sí, ¿tú me escuchas? Sí. Perfecto. Hazme una pregunta. ¿Dónde conseguiste el fondo que utilizas para las presentaciones del lago? ¿Dónde crees que lo conseguí? No tengo ni idea. Esa es la estrategia de vuelta. Le Ah, ok. devolvemos la pregunta al mismo participante que la formuló. Y de esa manera hacemos énfasis en lo que queremos transmitir. Por ejemplo, digamos que tú me comentas los distintos lugares en donde se puede comprar y yo luego te digo cuál es el lugar correcto y de esa manera yo realizo un énfasis de la idea que yo quiero transmitir, que es el lugar donde comprar el fondo verde. ¿Pero es correcta esa respuesta o se puede tomar como una evasión a la pregunta? No, es para ampliar, la idea de esto es para ampliar el sentido de lo que tú quieres comunicar. Por ejemplo, hazme otra pregunta. ¿Cómo neutralizo al más agresivo de los animales tipificados en las personas que puedo conseguir en el público? ¿Cómo lo neutralizarías tú? Mm, Responde. Bueno, tratando de utilizar las estrategias que nos acabas de dar. Excelente. Claro que sí, las estrategias son muy importantes para cualquier situación que se te pueda presentar. ¿Entiendes la idea del manejo de preguntas con la estrategia de devuelta? Devolverle la misma pregunta al participante que la formuló. No para esquivarla, sino para darle amplitud al conocimiento que tú quieres compartir. Claro, también se puede utilizar con esos fines, pero no es la idea. Puedes utilizarla Claro, para esquivar la pregunta, como lo hacen los políticos, pero no es la idea porque deberías estar preparado. y si se cortara esa interacción entre el orador y la persona que está en ese momento devolviendo la pregunta, ¿qué sería lo conveniente hacer entonces? ¿Cómo así?
Porque yo te pregunté, mira, ¿dónde conseguiste la foto del lago? Y tú me dices, ¿dónde crees tú que la conseguí? Si yo me quedo ponchado y no te digo nada, ¿qué se debe hacer en ese momento? Porque yo estoy preparado para responderte, entonces yo simplemente te respondo a tu pregunta. La idea de devolverte la pregunta es para ampliar el contenido, que tú hables y yo hacerte intervenir. De esa manera se crea una atmósfera grupal. La idea es ampliar el conocimiento con esa estrategia. ¿Me entiendo? Ahora sí. Gracias. Gracias. Continuamos ahora con la dirigida. Desvíe la pregunta a otro participante según su criterio. Digamos que Chefi me pregunta qué es el miedo escénico. Digamos que Chefi me pregunta qué es el miedo escénico. Carlos, ¿qué es el miedo escénico? Y yo luego le pregunto a José Miguel, José Miguel, ¿qué es para ti el miedo escénico? Eso se llama dirigida. Desvío la pregunta a otro participante según mi criterio. Eso depende de la dinámica grupal que yo quiera aplicar. Por ejemplo, ella me pregunta qué es el miedo escénico y yo se los desvío a José Miguel porque yo sé que José Miguel tiene una experiencia con el miedo escénico que puede contar, que va a ser muy nutritiva para el tema que vamos a estar tratando durante ese día. Y de esa manera se amplía la información que estamos compartiendo. Ahora hablemos de la distribuida. Proponga al público participar respondiendo esa pregunta. Profesor Carlos, ¿qué es el miedo escénico? ¿Qué piensan todos ustedes sobre el miedo escénico? ¿Qué piensas, José Miguel? Luego José Miguel interviene, luego le pregunto a otra persona o todos me van respondiendo uno a la vez, pero tú distribuyes en el público la pregunta que te están realizando, se las distribuyes a todos en general. ¿Qué piensan ustedes sobre el miedo escénico? Escríbanme por el chat qué piensan ustedes sobre el miedo escénico. Y en base a todo lo que digan los participantes sobre el miedo escénico, porque es una pregunta que estás haciendo de forma general, tú vas a hacer un resumen de todo eso y vas a hacer un comentario y luego respondes de tu parte. La idea de estas estrategias es generar integración entre los participantes, generar conexión con los participantes o ampliar el sentido de la información que tú quieres comunicar. Es que la información se transmita de una manera amplia, diferida. Retrase la respuesta si es necesario y responda luego. En este momento no te puedo responder porque no hemos avanzado al quinto módulo. Cuando lleguemos al quinto módulo te daré la respuesta a tu pregunta, José Miguel. De esa manera, retrasas la respuesta si es necesario y respondes luego. Ahora vamos a ver la forma de la pregunta. La global. Lance la pregunta al aire. Espere respuesta del público. Podemos preguntar de forma retórica al inicio. ¿Algunos de ustedes han sentido miedo escénico? Eso es una pregunta global. Lanzas la pregunta al aire. Directa. Pregunte directamente a un participante en específico. José Miguel, ¿qué es para ti el miedo escénico? ¿Sabes sobre este tema? Le pregunto directamente a un participante en específico. Autopreguntas. Me formulo la pregunta yo mismo. ¿Seré yo capaz de hablar en público? ¿Seré yo una persona valiente? ¿Seré inteligente? ¿Seré atrevido?
Esos son autopreguntas. Me realizo preguntas a mí, diferidas. Se formulan y se pospone la respuesta. Es una pregunta que vas a formular. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es el miedo escénico? Más adelante, en el desarrollo del discurso, les explicaré las causas del miedo escénico. Eso es para generar suspenso y despertar interés. Formulas la pregunta y pospones la respuesta. Ahora, consejos para responder las preguntas. ¿Cómo haces para que la pregunta no te tome por sorpresa? Tú te imaginas hablando en público y te imaginas las preguntas que te van a hacer. Por ejemplo, digamos que yo voy a hablar sobre el socialismo. Yo sé que si voy a hablar sobre el socialismo, en el público estarán personas que son capitalistas. Y esas personas que son capitalistas me van a hacer preguntas que van a ser preguntas parecidas a la de un tigre o preguntas parecidas a la de un cocodrilo. Y entonces realizo una lista de las posibles preguntas que me puede realizar ese público. Me puede realizar la pregunta de por qué el socialismo es tan bueno. ¿En qué países se ha probado que el socialismo ha funcionado? Y anoto las preguntas que me pueden hacer los capitalistas. Eso es prever las preguntas. Imaginarte hablando en público sobre el tema determinado que has elegido y las preguntas que te van a hacer ese día. Imaginarte las preguntas que te pueden hacer con respecto a tu tema. Dicte las pautas. ¿En qué momento vas a responder? Por ejemplo, más adelante, al final, haremos una ronda de preguntas y respuestas. Es dictar las pautas que lo hace regularmente el maestro de ceremonia o la forma habitual en la que se rige un evento. Se dictan las pautas de en qué momento se va a responder. O, por ejemplo, te hacen una pregunta y tú quieres responder en el centro, en la mitad del desarrollo de tu discurso, porque es el momento que tú estableciste para eso. Le indicas al público previamente o le indica el maestro de ceremonia, porque no vas a comenzar la presentación indicando en qué momento vas a realizar las preguntas porque no sería tan profesional. En tal caso de que surja una pregunta y tú quieres responder en un momento determinado, dictas las pautas y dices, más adelante determinaremos un tiempo para responder o más adelante tocaremos un tópico donde te haré las respuestas. Escuche y observe no solamente la pregunta que te están realizando, sino la voz y el lenguaje corporal del individuo. Escuche no solamente las palabras, sino la voz y el lenguaje corporal de la persona. Y eso le va a ayudar a determinar qué es lo que realmente le quiere preguntar la persona. Evite expresiones negativas. Evite actitudes negativas. ¿A qué se refiere? A que cuando yo esté respondiendo, trate de evitar esto. Sí, claro, la oratoria significa que evita expresiones negativas y evita actitudes negativas. Trata de sonreír. Desglosa las preguntas. Lo que me quieres decir, lo que me quieres preguntar es sobre qué es la oratoria, cómo hacemos para aprender oratoria y en qué momento la aplicamos. Eso es lo que me quieres preguntar. Desglosa las preguntas porque en ocasiones los participantes te hacen tantas preguntas que no sabes cómo responderle de forma adecuada. Así que desglosas las preguntas y respondes una a la vez. Utilice el humor. Satisfacción de respuesta. Estoy muy agradecido por tu comentario,
por tu pregunta y de esa manera generamos una relación efectiva con nuestro público. Para concluir, quiero decirte que lo más importante del manejo de la situación que tenemos en el público es la actitud que tú tomas ante esa situación. Si te dejas llevar por la situación, por el estrés, por el miedo, por el odio, por la rabia, o te controlas emocionalmente para responder de forma efectiva y de forma inteligente. Lo más importante no son las herramientas. Lo más importante es tu capacidad interna de escuchar, pero saber controlarte. Saber utilizar las emociones a tu favor y no las emociones las que te controlen. Cuando tú tienes el dominio personal interno, tienes el dominio del escenario. Para controlar el escenario, primero debemos controlarnos nosotros. Gracias a todos por acompañarme. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. En breve les permito activar los micrófonos. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo están todos? Una cosa, un consejo que me dio un coach amigo es que cada vez que me pregunten algo en una ronda de preguntas y respuestas, parafrasee la pregunta que me están haciendo. Eso, según él, me permitiría no solamente comprender mejor la pregunta en todo digamos, completamente, porque a veces las preguntas no las entendemos por completo, sino que también me permite ganar un poco de tiempo para pensar en la respuesta y no dar una respuesta de forma impulsiva. Hola, es muy válido aplicar esa estrategia en ese caso determinado si lo que quieres es responder de una forma que no sea impulsiva. Excelente aporte. Gracias. Vale. Buenas noches, Eliani. Sí, profesor, una pregunta. Me quedó claro la definición de lo que era el personaje jirafa y lo que era el personaje venado. Pero si están en silencio, ¿cómo yo puedo identificar cuál es el jirafa y el venado? Porque al final veo que los dos pueden, con su gesto, pueden expresar aislamiento, pero uno es porque se cree superior y el otro es porque efectivamente no quiere intervenir. Entonces, es difícil, no sé si me comprende lo que quiero decir o la pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo puedo saber sin ellos hablar? ¿Cómo puedo saber que uno es jirafa y el otro es venado? Es sencillo. La persona que es jirafa tiene gestos arrogantes. Cuando tú estás hablando, suele hacer gestos arrogantes con regularidad. Siempre, en la mayoría de los casos, la persona que es jirafa tiende a hacer gestos arrogantes. Tú lo ves en el rostro mientras hablas como un rostro de escepticismo, o incluso es un hábito que ellos tienen porque todo el tiempo son arrogantes y son egocéntricos. Es fácil distinguirlo. En cambio, la persona que es tímida, le haces una pregunta y lo ves cohibido y te das cuenta que es por el miedo que tiene de relacionarse con los demás o de intervenir. Claro, comprendo. Igualmente ahí es importante uno de los aspectos que usted ha dicho mucho, que en la oratoria nosotros debemos ser muy visual. O sea, debemos ver a cada uno de nuestros participantes, o por lo menos a la mayoría, dependiendo de la cantidad de personas que hay, para así poder identificar ese tipo de,
valga la redundancia, de participación del público. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti. Buenas noches, profesor. Mi nombre es María Arellano. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo sabemos identificar si el participante que es caballo, se dice que es algo positivo para nosotros? Muchas veces hay personas que no están prestando atención o no les interesa el tema, pero de igual manera están asintiendo con la cabeza como si uno estuviera diciendo lo correcto. Esa sería mi primera pregunta. No sé si me doy a entender. Y la segunda pregunta sería, ¿podemos tener una situación donde una sola persona tenga como la unión de dos animales? Por ejemplo, en la descripción, siento que tuve en un entrenamiento un participante que era jirafa y tigre a la vez, por la actitud que tenía la persona. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, para determinar la actitud del participante que está asintiendo, si lo hace porque está prestando atención o no, le haces una pregunta sobre lo que dijiste. ¿Qué te parece el tema que acabo de comentar? ¿Me podrías decir tu opinión? Y de esa manera sabes si está captando, si te está prestando atención. Y con respecto a Perfecto. la segunda pregunta, ¿me podrías repetir nuevamente? Sí, tuve en una oportunidad un entrenamiento donde tuve un participante que era bastante agresivo, incómodo, y siento que tenía la mezcla entre jirafa y tigre, porque era callado, tenía expresiones como si no le estaba gustando lo que estaba diciendo o como si yo estaba errada en lo que estaba diciendo, y cuando le pedía sus intervenciones, como que le hacía una pregunta o algo así para poder entender un poco su expresión facial, era bastante agresivo en la forma que respondía. Entonces, por eso siento que tiene la mezcla entre jirafa y tigre. Claro, es válido. Los participantes pueden ser una mezcla entre loro, tigre y cocodrilo, dependiendo de cómo se estén comportando. Pero sí puede existir ese caso en que un participante sea todos los animales en conjunto. Perfecto. La manera como yo traté de dominar la situación y me fue bien es que él, ¿sabes? Le daba como cierta afinidad a lo que estaba diciendo, como que si él tenía la razón, lo escuchaba y buscaba la manera de que él se diera cuenta que la información que le estaba dando estaba correcta y que no estaba alejada de la realidad. Entonces fue como que hice que cambiara su actitud. Le daba como la importancia que él se sintiera que estaba siendo como el centro de atracción, pero a la misma vez devolviéndolo al entrenamiento y que no me saboteara, como quien dice, el entrenamiento que estaba dando. Perfecto, lo convenciste y lo persuadiste. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Profesor, Sí, Chefi. solamente quisiera agregar que en el caso que expusieron sobre la personalidad o el comportamiento del participante jirafa, creo que también la actitud, la gestualidad, la manera de sentarse siempre de este tipo de participantes es como que muy sobrada, también es como muy cómoda, y eso, la gestualidad corporal y la posición del cuerpo la tenemos que ver también, observarla, porque se da mucho en este tipo de participantes jirafa, por lo menos a mí me ha ocurrido, ¿no? Entonces, siento que esa parte del cuerpo, de cómo se sientan, de la gestualidad, por ejemplo, están siempre escribiendo, pero tú ves que no están tomando notas, sino que están escribiendo otra cosa de otro tema, pues. Entonces, ocupados como en otra cosa, pues, muy sobrados, ¿no? Ese era el comentario. Excelente, Chefi. Excelente intervención, muy válida, muy válido tu comentario. Gracias, Chefi. Buenas Sí, noches. José, te escucho. Al inicio,
cuando estabas tipificando los tipos de animales que ibas a identificar en tu audiencia, yo empecé a entender que, bueno, tú tenías identificado tu mono, tus caballos, tus jirafas, y que el animal controlador podía ser de ese mismo público, pero después entendí que no es así. Tú como orador asumes esa posición del animal para dar respuesta a la inquietud de esa persona según lo que has tipificado de acuerdo a las pautas que nos has dictado, ¿correcto? O sea, nunca pones el animal controlador del mono, por ejemplo, es el búho que tú identificaste. Tú no le vas a decir al señor, mira, respóndele tú al caballero. O sea, es una actitud incorrecta, ¿cierto? Cierto, tú le debes responder al participante tomando tu posición, pero hay casos en los que puedes provocar que el público solvente la situación. Por ejemplo, digamos que tienes un participante que se opone a lo que dices, un tigre. El participante se está oponiendo a tu argumento, a lo que estás diciendo. Tú vas a acudir a las personas que son búhos y que son caballos, a las personas que están de acuerdo con lo que dices, que les gusta lo que dices y que están interesadas y están pendientes. Entonces tú le vas a pedir a esa persona que es búho o que es caballo que dé su opinión sobre la oposición que el tigre está ejerciendo. Por ejemplo, el tigre se opuso a que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Yo le pregunto al búho, ¿qué te parece la oratoria? ¿Qué es para ti la oratoria? Y él me dice, es el arte de hablar con elocuencia. ¿Qué es para ustedes la oratoria? Le pregunto a otros búhos o caballos y ellos me responden lo mismo. Y de esa manera yo convalido mi argumento y le hago entender a la otra persona que es su propio punto de vista personal que está alejado a la opinión de la mayoría. Ok, gracias. Eso es en casos particulares, claro. Pero tú debes asumir tu posición. Esa ya sería la forma en cómo tú manejas la situación. Eso sería el manejo del orador. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, profesor. Aló, Sí, María. aló, hola, buenas noches. Profe, para complementar un poquito lo que estaba comentando José Miguel y usted, yo me he encontrado en ciertos cursos donde a veces no es ni necesario la actuación del orador, porque los mismos participantes se dan cuenta de las actitudes de otros participantes, tigre, cocodrilo, y ellos mismos, o sea, como que están cansados de la situación y ellos mismos le responden sin que el orador intervenga o que les pida ayuda a estos otros participantes. O sea, sale de la misma persona, de los mismos integrantes del curso, en responderle a este tipo de personas porque sabotean y no dejan de que el orador termine y de que los demás pongan atención a lo que está diciendo el orador. Bueno, solamente quería decir eso. Excelente, eso sucede. Eso sucede cuando tú ya has creado una atmósfera con tu público donde lo has persuadido y convencido del tema que has tratado, y cuando ocurre esta clase de situaciones con esta clase de participantes, ellos vienen a apoyar al orador. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Considero yo que en un público se hace necesario como este zoológico de personajes, ¿no? Sin de pronto compartir el personaje tigre, porque por ejemplo si todos llegáramos a hacer el papel de personaje venado, pues yo creo que ya por ejemplo se tornaría como muy monótono la actividad que se está realizando y de pronto no se cumplía el objetivo. Pues pienso yo que eso es como lo más viable y como aceptable ante cualquier situación de esta, ¿no?
¿Podrías formular nuevamente tu pregunta o es un comentario? Una especie de comentario que yo manifiesto que dentro dentro de toda intervención y encontrando toda esta clase de personajes que se llegan a encontrar en un evento de estos, pues se hace necesario que de pronto eh, se presenten para llevar como para llevar como un ritmo de actividad como dentro de lo normal. Sin, por ejemplo, hallar mi mérito de favorabilidad al personaje Tigre, porque eso ya se tornaría muy fastidioso para... Hola, eso depende de las dinámicas y del tema y el tiempo que tengas y lo que tú quieras aplicar en ese momento. Gracias por compartir lo que querías expresar. Chefi, ¿querías intervenir de nuevo? Que levantaste la mano. Lo iba a agarrar. ¿Otra persona desea intervenir? Hola. ¿Otra persona desea intervenir? Procedo a decir la actividad del día de hoy. La actividad consiste en grabarse en nota de voz leyendo todos los trabalenguas, leyendo toda la lista completa de trabalenguas y tratando de pronunciar lo mejor posible. Ustedes van a tratar de pronunciar lo mejor posible que puedan con la práctica que tengan y van a enviar su nota de voz. Si no es perfecta, no hay problema. Lo que quiero es que envíen la nota de voz tratando de leer toda la lista de trabalenguas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la asignación? No. Profesor, yo sí tengo una pregunta. Sí. Buenas noches. ¿Tiene que ser obligatoriamente todos los trabalenguas o se tienen que decir de manera rápida? Lo digo es por el tiempo de la nota de voz. No importa si se extiende, si es una nota de voz como ejemplo, 9 minutos, algo así, no sé. No, no importa el tiempo que se extiendan. La idea es que ustedes practiquen. No vamos a corregir eso. La idea es que practiquen los trabalenguas y que envíen su nota de voz leyéndolo todos completos. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Gracias. Feliz a todos. Otra cosa que les recomiendo, si pueden hacerlo, es que traten de leerlo y le agreguen emociones a su voz o traten de caracterizar al personaje. De esa manera, no solamente están trabajando la dicción y la articulación de las palabras, sino que también están trabajando la expresividad de su voz y la expresividad de sus gestos. Si pueden hacerlo de esa manera, sería espectacular. No solamente leyendo, sino agregándole la voz característica del personaje y haciendo gestos. Si ustedes hacen eso, harán doble ejercicio. Pero si no lo hacen, no hay problema. Simplemente lean los trabalenguas lo mejor que puedan y envíenlo. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a la asignación? No, gracias. Procedo a finalizar la clase. Gracias a todos por intervenir el día de hoy. Los animo a seguir interviniendo en las próximas clases, a seguir comentando y que cuenten sus experiencias personales de vida, porque solo cuando compartimos, la experiencia de aprendizaje se magnifica. Gracias a todos por acompañarme. Hasta luego. Gracias.
A usted.